Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En la noche de hoy y a muy pocas horas de la elección del pasado 24 de noviembre, estaremos hablando con la senadora Mónica Xavier acerca de la conformación del nuevo Parlamento y también del resultado de la reciente segunda vuelta, con una referente de la política uruguaya en este caso. En la presentación hablábamos de una referente política, no solo dentro del Partido Socialista, no solamente en el Frente Amplio, una referente política del sistema político en general. La senadora Mónica Xavier está esta noche con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Un gusto. El gusto es nuestro. Lamentamos realmente no poder contar con usted en el Parlamento. Vamos a estar hablando del Parlamento que dejamos, del Parlamento que se viene. Obviamente también estaremos hablando del resultado electoral, como no, y de la situación del Frente Amplio, de lo que ha significado este empuje de esta segunda vuelta realmente impresionante y los por qué. De eso estaremos hablando. Pero me gustaría hablar antes de usted y sus vocaciones, la militancia, la medicina, la carrera política, 4 veces consecutivas parlamentaria, presidenta del Frente Amplio. ¿Por dónde pasan los corazones? Bueno, por un lado es muy reciente, no he tenido posibilidades de pensar las perspectivas de futuro, pero mi historia siempre ha estado vinculada a la militancia, desde múltiples lugares, así que seguiré trabajando por las cosas que para mí son fundamentales, aunque no sepa exactamente qué cosas voy a hacer, pero la militancia de base a mí me resulta absolutamente gratificante. La medicina, que es mi profesión, no la voy a retomar, ya hace algunos años, desde la presidencia del Frente, que la dejé, y bueno, aunque ha sido uno de mis amores, no estoy en condiciones de retomarla en este momento. Y bueno, creo que habrá muchas cosas para hacer. También está bueno tener un poco más de tiempo que todas estas secuencias en las que he tenido desafíos muy importantes. Después de la presidencia del Frente fui secretaria general del PS, claro, prácticamente sin tiempos entre una cosa y otra, así que está bueno que aplaque un poco. Y más allá de su profesión o dentro del plano de su profesión como cardióloga, ¿le tocó dar algún consejo también a los compañeros claro, del Parlamento o del partido con respecto a cómo cuidar su corazón? Siempre. Los hombres somos más renuentes a pedir consejos médicos, ¿no? En la presidencia del Frente dije, se eliminan a partir de hoy los bizcochos. Bueno, casi me quieren matar. Y introduje las frutas. Y en la Secretaría General también. Realmente tenemos, quienes hacemos política, una vida sumamente estresada. Hay otras tareas, sin duda, otras cuestiones que generan estrés, pero muy desarreglada, ¿no? Para mí, una de las cosas maravillosas fue que el Senado pasara a funcionar en la mañana. El Senado antes funcionaba como aún funciona la Cámara de Representantes, a partir de las 4 de la tarde. Perdón, a partir de esa hora son las sesiones plenarias, ¿no? Eso no quiere decir que de mañana no haya comisiones y un montón de cosas, pero antes siempre, cuando el Parlamento tenía escasos representantes de izquierda, siempre comenzaba en esos horarios, atendían sus buffets y después iban al Parlamento. Sin duda que ya hace unos cuantos años que el Parlamento es una cosa diferente, en la que se trabaja a toda hora. Y ¿te acuerdas cuando había apagones en reiteración real? Y cuando además los costos energéticos se debían pagar con mucho dinero que se restaba a otras políticas. Bueno, hay que recordar que en el 2004 estábamos ahí al borde del apagón, y que la diversificación energética que lograron nuestros gobiernos fue una hazaña que quienes tienen además estas reformas hechas hace tiempo, lo cual supone soberanía energética,
energías limpias, tienen el asombro de cómo Uruguay en tan poco tiempo logró esto que llevó mucho más tiempo en otros países. También me acuerdo cuando se fumaba en el Parlamento, sí. adentro. Entonces, nosotros ahí, todo el Parlamento pasó a funcionar en horarios en que hubiera luz natural. Y después no dejamos que se volviera al horario de la tarde. Porque, a ver, si hay una sesión especial con un llamado a sala, una interpelación, una cosa es empezar a las 9:30. Terminás de noche, pero terminás a una hora razonable. Si lo empezás a las 4:30, terminás en la madrugada. Claro. Y no es lo mismo la capacidad de trabajo que uno tiene empezando temprano en la mañana que a mitad de tarde, a segunda mitad de tarde. Sí, además la Cámara de Senadores tiene una particularidad, es que permite el ingreso de la luz solar, cosa que no ocurre en la Cámara de Diputados. Sí. O por lo menos yo no lo recuerdo tan claro como que se vea, digamos, un recinto un poco más amplio, pero más oscuro. Sí. Y alguna vez algún funcionario del Palacio me dijo, viste cómo están acá adentro metidos, no se dan cuenta de lo que está pasando afuera, ni si llueve, o si es de día, si sale el sol, si es de noche. En el Senado también es difícil de darse cuenta. Y además uno entra ahí, por lo menos a mí me pasa que me olvido de cuál es la hora, ¿no? Pero efectivamente hay una serie de condicionantes en el trabajo legislativo que te absorben muchísimo y hay que ser muy disciplinado para combinar la tarea esencial de legislar, de controlar al Ejecutivo con el vínculo con la gente. Claro. Y ha estado muy alejado estos últimos tiempos el Palacio Legislativo, digamos, del vínculo con la gente. No, yo creo que no. Creo que se han hecho muchas actividades con participación. Ha estado abierto el Parlamento a la gente. Sin duda que la tarea de vínculo, de salida y de recorrida es una tarea individual. Claro. ¿No? Difícilmente de manera colectiva las comisiones funcionen fuera del recinto parlamentario. Me acuerdo de haber estado en una legislatura en que se discutía si era reglamentariamente aceptable poder ir a sesionar afuera. Una discusión en el 2000-2005 respecto de eso. Y bueno, ha habido sesiones en el interior del país, sí, o en barrios de sí. Montevideo. Son transformaciones que se han protagonizado y que uno a veces piensa, bueno, pero no es tanto. No, es y ha cambiado muchísimo. Claro, capaz que la pregunta estuvo mal formulada, porque en realidad si uno ve la agenda, digamos, de parlamentaria, muchos de los proyectos han sido impulsados por organizaciones sociales, o sea que lejos de la gente no están. No. Y la gente considera al Parlamento como un organismo de repercusión política relevante. Mi pregunta ¿Sabés que no tanto? ¿No? Las mediciones muestran que el Parlamento no está en la más alta consideración, porque en estos tiempos vivimos un momento en el que la política no cotiza al alza. Claro. Y bueno, muchas veces hay toda una práctica de mostrar que los parlamentarios somos ineficientes porque nos lleva tiempo legislar, que somos, al no entender muchas veces cómo se construye una ley, o que cometemos errores imperdonables. Hay mucha más visibilidad sobre lo que hacemos y dejamos de hacer, sin duda. Entonces, yo creo que el hecho de que otras organizaciones en ese ranking que se hace en Latinoamérica, en donde Uruguay sigue siendo un país que pondera mucho más nuestra democracia que otros, y bueno, por algo somos una de las 20 democracias plenas en el planeta y la única democracia plena en la región. Absolutamente. Y lo hemos visto en estos días, ¿no? Maravilloso comportamiento de nuestra gente. Ni que hablar, y ya hablaremos más adelante. Ahora, la transparencia de la gestión en el ámbito público es necesaria, hay que mostrarla. Fue una buena iniciativa también en su momento mostrar las sesiones parlamentarias a través de un circuito de televisión. Sí. Todo lo que conlleve, digamos, a que el ciudadano y la ciudadana común y corriente tengan posibilidad de ver qué hacen aquellos a quienes con su voto decidió colocar en el Parlamento es fundamental. Sin duda, y todavía falta mucho. Ojalá pudiéramos ser el Parlamento una caja de cristal donde se mirara para adentro por parte de quien lo quisiera. Pero además donde hubiera una difusión
mucho más importante, porque, por ejemplo, están en las páginas colgadas la actuación, los viajes, los motivos de los viajes, pero 2x3 vemos que se hace con eso una leyenda, ¿no? Como en cualquier otra actividad, habrá gente que lo hace de manera consciente y otros que, bueno, no hacen honor a la condición de servidor público. Pero justamente se trata de no hacer amarillismo, ¿no? Claro. Y que además la gente no compre ese amarillismo, porque un país como el nuestro tiene necesidad de estar lo más presente posible en todos los foros, ¿no? Y el Parlamento se relaciona con puntualmente algunos espacios. No concurre como Parlamento un montón de organizaciones que podrían perfectamente participar. Pero bueno, en aquellos lugares donde participa, quienes representan al Parlamento, obviamente son un grupo chico. Y hay costos que caen sobre quienes lo hacen. Entonces el tema es, ¿eso sirvió? ¿No sirvió? ¿Cuánto sirve? Nosotros tenemos que hacer rendiciones de cuentas, pero muchas veces no se pondera el que esas cosas revierten positivamente, y habrá otras a las que vamos. Claro. Y uno dice, ¿para qué vine a esto? Como también puede haber en mi profesión de médica, he ido a congresos que me han servido y otros que gasté la plata inútilmente. Sí, pero es parte de quienes integran precisamente tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, desmistificar, sin caer en la banalización del tema, Claro. pero desmistificar para que el ciudadano conozca cómo se trabaja realmente. En todas las profesiones debería ser así. Sin duda, pero bueno, viste que sobre los parlamentos siempre hay un foco en especial, que por el contrario es la casa de la democracia, claro, ¿no? claro. Es donde podemos estar prácticamente todos de acuerdo a lo que la gente haya votado. ¿Y qué podemos esperar de este nuevo Parlamento de acuerdo precisamente a lo que la gente votó? Porque hay parlamentarios con mucha experiencia que no van a estar, hay otros parlamentarios que no han tenido paso directamente por el Parlamento, otros en menor medida, porque después formaron parte del Ejecutivo o han estado en otras actividades. Bueno, a mí lo que más me preocupa es que no retrocedamos en cuestiones en las que en estos años se ha avanzado notoriamente. Y no me refiero solo a la agenda de derechos, también me refiero, por ejemplo, a la inclusión financiera, ¿no? Son todas cuestiones que cambian la lógica. Antes, y nosotros aún tenemos leyes que son de varias décadas y siguen siendo maravillosas. Yo escuchaba a un ministro de la Corte Electoral que decía, la ley de 1925, de la ley de elecciones, sigue marcando cosas muy claras. Pero en un montón de cosas, la legislación electoral, por ejemplo, debió haber cambiado mucho más. Debimos hacer una ley hace muy poco para la accesibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque la Corte Electoral se basa en esa ley que tiene cosas muy claras y otras rigideces por las cuales uno sabe que si alguien quiso hacer más accesible a alguien que tenía una discapacidad motriz el voto, hubo que sancionarlo porque la ley no lo permite. Bueno, seguimos penando con el voto en el exterior. ¿Ah? Somos el único país en la región que no ha consagrado el voto de nuestros ciudadanos en el exterior. En tiempos en los que además la movilidad humana es brutal, ¿no? Y donde la gente no solo lamentablemente tiene que desplazarse por situaciones de conflicto, la gente se desplaza por intereses peculiares de ir a estudiar algo, de trabajarlo en otro país, de volver a perfeccionarse en otro país. O sea, que nosotros no le demos ese derecho que además muchas veces es motivo de reiterar programas que hablan de nuestros compatriotas en el exterior, y uno ve que tienen la bandera del cuadro de fútbol de sus amores, que tienen la cuestión de la música o popular o el tango. Pero además estaría rompiendo con una inequidad, porque en realidad
Nadie dice que no pueda venir a votar quien vive en el exterior, sino quien tiene el dinero para pagarse el pasaje y el tiempo. Y hacerlo. Y el tiempo, obviamente, también. Sin duda, sin duda. Entonces, todas esas leyes que antes eran hechas para perdurar por siglos, es parte de lo que hay que darse cuenta que hay nuevos paradigmas. Así como en lo electoral, en cada una de las cosas. Suponte, en este periodo legislativo hicimos la nueva ley de salud mental y derechos, ¿no? Vos veías la ley del psicópata y ya con el nombre te producía escalofrío. Pero bueno, es la ley. ¿Y cuántos legisladores? Y yo siempre, bueno, una de mis referentes más importantes es el doctor José Pedro Cardoso, que aunque ya haga muchos años que no nos acompaña, para mí fue como presidente de mi partido y como legislador y como persona un referente fundamental. Y José Pedro decía, hace ya varias décadas en el Parlamento, en el siglo pasado, hay que modificar esto. Y lo diría en la época del 50, claro. No me acuerdo el año, pero 80 años debieron pasar para que votáramos una nueva ley que está hecha desde una óptica de derechos, ¿no? Y como eso, 1000 cosas con grandes deudas. El Código Penal no lo pudimos modificar. Y eso es lo que se lleva usted en el debe de alguna manera también, sí, del trabajo parlamentario. Sí. No me lo cuente todo ahora, permítame hacer una pausa y ya venimos, estamos dialogando con la senadora Mónica Xavier aquí en Encuentro Central.